porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cual sea el momento en que escuchas esta transmisión, que el Señor te bendiga, te guarde, te prospere y te sostenga en su gracia y en su misericordia. Bienvenidos una vez más a un episodio de nuestro podcast, Una Vida Reformada. Un saludo a todos ustedes, un saludo a mis hermanos de la Iglesia Príncipe de Paz de Mérida, Yucatán. Estamos estudiando lo importante que es ser dirigidos por la palabra de Dios, ser nutridos por su mensaje, ser no solo oidores de la palabra, sino principalmente hacedores de ella. Estamos hablando de las muchas funciones y bendiciones que la Biblia tiene hacia nosotros. La Biblia es como un pan que nos nutre, la Biblia es como un freno que nos detiene hacia el avance en el pecado. La Biblia es como un espejo que nos revela nuestra verdadera condición, nuestra condición necesitada y desesperada por ayuda. Y la Biblia es también como una medicina que por fin nos brinda en Cristo Jesús el remedio para el pecado y la condenación. La Biblia es también como una lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro caminar. Ese es el uso instructivo de la Biblia. La Biblia nos instruye y nos ayuda a mantenernos en el camino que Dios desea, en el camino de verdad, de justicia, de sobriedad. De hecho, estamos tomando de un pasaje que se encuentra en Tito, capítulo 2, versículos del 11 al 12, tres palabras muy importantes que encierran muy bien, enmarcan muy bien la forma en la cual debiéramos conducirnos como cristianos. Dice Tito 2, del 11 al 12, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Ahí lo tienes. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Nosotros somos salvos por gracia, por medio de la fe. No es por obras, no es por méritos, no es por algo que nosotros hayamos hecho o podamos hacer que Dios nos extiende su salvación. Es siempre por gracia. Pero la gracia que salva es también la gracia que transforma. Si nosotros vivíamos esclavizados al vicio, a la corrupción, al pecado, Dios nos acepta en esa condición perdida, pero a pesar de lo que somos, Él tiene un plan, y ese plan es transformarnos y transformar nuestra vida de manera que traigamos gloria a Él y que seamos luz en su nombre. De ahí que estamos llamados a vivir sobria, justa y piadosamente. Lo contrario a vivir sobriamente es vivir atrapados en el vicio, esclavizados del pecado, sin control. Y en este episodio vamos a hablar de cómo Dios quiere que vivamos también justamente. Dios quiere que nosotros vivamos en justicia, practiquemos la justicia, defendamos la justicia. Y claro, todo esto es un proceso de aprendizaje porque en nuestra vida pasada no practicábamos la justicia. Nuestra vida sin Cristo no era precisamente una vida caracterizada porque hiciéramos lo justo. Quizá hay que comenzar por definir qué es justicia, qué es justo. Si Dios quiere que vivamos sobria, justa y piadosamente,
así como definimos que sobriedad tenía que ver con ser dominados, controlados por el Espíritu de Dios y su palabra, hay que definir justicia. Y podríamos decir que justicia tiene que ver, primero que nada, con hacer lo correcto. Hacer lo correcto. Realizar lo que es debido. Cumplir con lo que es nuestro deber. Eso sería justicia. Hacer lo correcto. Tomar las decisiones correctas. Realizar las acciones correctas. Y claro, justicia tiene que ver también con el trato a las personas. Si agravié a alguien, si dañé a alguien, debo restituirle por el daño que le causé. Si soy testigo de cómo alguien es maltratado, oprimido, debo defender al oprimido. Y el mal debe ser castigado. Todo mal, mala conducta, mala decisión, todo atropello, debe ser castigado. Quizá eso nos lleva a la definición muy común de justicia, que dice que justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Respeto a mi prójimo, castigo al mal, defensa del oprimido. Entonces, eso es justicia. En general tenemos una noción de justicia, o al menos sabemos cuando algo es injusto, cuando tú y yo vemos un comportamiento inapropiado, alguien que está agraviando al prójimo, alguien que está utilizando su fuerza o su posición para sacar provecho personal, alguien que está haciendo lo indebido con la propiedad del prójimo, con la vida del prójimo, podemos decir eso no es justo. Así es que justicia tiene que ver con eso, hacer lo que es correcto, hacer lo que es debido, darle a cada quien lo que le corresponde. Nada más que, pues aquí viene la situación. ¿Cómo sabemos qué es correcto? ¿Cómo sabemos lo que es debido? ¿Cómo sabemos quién define lo que es justo? Porque hay que aclarar, justicia no necesariamente tiene que ver con lo que es legal. Hay leyes que son injustas. Hay leyes, tristemente, por causa de la corrupción humana, que transgreden la justicia. Porque existe la corrupción. Y la corrupción, pues, daña todas las asociaciones humanas y corrompe incluso a aquellos que debieran ejecutar la justicia en una nación, en una sociedad. Así es que no vayas a pensar que todo lo que es legal es justo. Y tampoco algo necesita ser legal para que tú y yo sepamos que es justo hacerlo. Mira, la palabra de Dios dice en Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. Fíjate, Dios es el que declara lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esas tres ideas son importantes. Hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Las tres cosas van de la mano. Cuando Dios declara lo que es bueno, lo correcto es cumplir con esa voluntad, hacer justicia, hacer lo que es correcto. Y también hay que amar misericordia. Misericordia tiene que ver con ser solidario con el agraviado, defender al oprimido y castigar al mal. Y esto es en sometimiento a Dios. Dios es la máxima autoridad, por encima incluso de las autoridades terrenales. Por eso vivimos en sometimiento a Dios, humillados delante de Dios. En el Salmo 82, versículos 3 al 4, también se nos habla de cómo esta justicia tiene su forma de solidaridad con el prójimo, especialmente con el prójimo oprimido. Dice, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso, librad al afligido y al necesitado, libradlo de manos de los impíos. Porque nunca falta el que quiere sacar ventaja de su situación, de privilegios, nunca falta quien quiere ocupar su cargo, su influencia, para dañar al que está en una condición de vulnerabilidad. Y hay que defender a estas personas cuando se puede y de la manera debida. Entonces,
La palabra de Dios nos llama a vivir en una forma que hagamos honor a la justicia de Dios. Dios nos ha rescatado de la vana manera de vivir, con todo y su corrupción, con todo y sus tranzas, con todo y sus mentiras, para que nosotros vivamos justamente. Fíjate que el Salmo 119, el salmo que estamos tomando como referente para esta serie, habla también de esta dimensión de la vida cristiana, de la justicia. Dice el Salmo 119, versículo 3, pues no hacen iniquidad los que andan en tus caminos. No hacen iniquidad los que andan en tus caminos. Lo que está diciendo es que no es concebible que alguien ande en los caminos de Dios y practique la iniquidad. Eso sería como tener un pie en el camino de verdad y tener un pie en el camino de la corrupción. Es una contradicción, es inaudito que alguien diga que se somete a Dios, que alguien diga que ama a Dios, pero no vive justamente, sino que practica la iniquidad en su vida. El Salmo 119, versículo 29, dice en la misma línea de pensamiento, aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Misma idea. Quiero estar lejos de la mentira, lejos de lo engañoso, lejos del fraude, lejos de la corrupción, porque lo que quiero es ceñirme a la ley, cumplir la ley de Dios. La ley de Dios, que es el referente de justicia. Y el versículo 36 también del Salmo 119 dice, inclina mi corazón a tus testimonios y no a la avaricia. O sea, que mi corazón tenga el deseo de cumplir tu voluntad y no el deseo de obtener ganancias por encima de lo que es correcto. Y mira que la justicia, tristemente, se vende al mejor postor. Por eso existe la corrupción. Porque la justicia muchas veces se vende, se compra, se negocia. Pero eso, claro, es una distorsión de la justicia. La justicia no se debería ni vender, ni comprar, ni manipular, ni negociar. La justicia se debe aplicar. La justicia se debe vivir. Si tú y yo somos cristianos, no podemos dar lugar a la injusticia. Déjame mencionar rápidamente algunas formas de injusticia que son tristemente muy comunes, pero con las cuales debemos luchar como cristianos. Primero que nada, despojándonos de ello, no viviendo de esta manera, y después también denunciando, contrarrestando tanto como nos sea posible estos males en la cultura. Primero que nada, cuando hablamos de justicia, hablamos de restituir agravios. Es normal, es de esperarse que por diversos motivos terminamos agraviando a alguien o las personas nos agravian a nosotros, ¿sí? Niños jugando en el patio y rompen la ventana del vecino, hay que reparar ese daño. Un perro que destruye la propiedad del prójimo, tiene el dueño de ese perro que buscar la manera de restituir el agravio. Un choque, dos autos chocan, pero uno tiene la culpa y el otro estaba conduciendo correctamente. Bueno, alguien tiene que hacerse responsable de ese agravio. Los cristianos dan la cara por sus agravios. Muchos de estos pueden ser involuntarios, no estamos diciendo que se actúe con alevosía, pero aún por estos agravios involuntarios se tiene que responder. Éxodo 21 del 24 al 25 dice, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Fíjate que esta frase podría parecer un tanto extraña, pero lo que está defendiendo es precisamente el resarcimiento del daño. Ojo por ojo, diente por diente, es decir, el pago del agravio debe ser equivalente a aquello que se dañó. Si tú rompes un vidrio, debes pagar un vidrio. Si tú dañas la propiedad del prójimo, debes pagar, compensar el costo de esa propiedad dañada. Si ponchas una llanta,
debes pagar una llanta. Y así en cualquier situación, el agravio debe resarcirse. Éxodo 22 del 5 al 7 nos da un muy interesante ejemplo. Dice así, Éxodo 22 del 5 al 6. Si un animal pasta en un campo o en un viñedo, y el dueño deja que se meta a pastar en el campo del otro, el dueño del animal tendrá que compensar al dueño del campo con lo mejor de su cosecha de grano o de uvas. Si alguien prende fuego a espinos y el fuego se sale de control y se extiende al campo de un vecino y por lo tanto destruye las gavillas de grano o lo que está por cosecharse o todos los cultivos, el que encendió el fuego tendrá que pagar por la cosecha perdida. He aquí dos casos muy domésticos, muy sencillos, en los cuales alguien resultó agraviado. Si tú tenías un animal y tu animal se mete a la propiedad del vecino y le destruye su parcela, tienes que retribuir con tu propia cosecha el daño cometido. Si prendiste fuego, estabas limpiando tu terreno y esas hierbas feas las vas a prender, pero el fuego se te sale de control, debes restituir el daño causado a tu prójimo. Eso es lo que hacen las personas que viven en justicia. Restituyen el agravio, pagan por lo dañado. Si tú eres un cristiano verdadero, genuino, estás llamado a vivir sobria, justa y piadosamente. Y la justicia debe practicarse. ¿Okay? Para vivir en paz, para tener buen testimonio, para hacer luz, tenemos que cumplir con este deber. Fíjate que no es algo que se dé de manera natural. Hemos visto muchos casos donde el que causó un agravio se hace de la vista gorda, disimula como que no pasó nada, gente que choca y se da a la fuga, gente que no paga sus deudas, gente que toma lo que no es suyo. Eso es injusto. El cristiano no hace eso. Y si tú lo has hecho y te dices cristiano, tienes que arrepentirte de esto. Ahora, otra forma de la injusticia tiene que ver con la opresión, ¿sí? Opresión. La opresión es algo muy común también en todas partes y en algunos lugares es más evidente todavía. ¿Cuáles son algunos ejemplos de opresión? ¿Cómo se manifiesta la opresión? Bueno, cuando se ocasiona daño al prójimo con alevosía y con violencia, estamos hablando de opresión. Por ejemplo, allá en Miqueas 2, del 1 al 2, dice así: Ay de los que se pasan la noche tramando el mal y se levantan de madrugada para ejecutar lo que planearon, porque tienen el poder para hacerlo. No se detienen ante nada para cometer sus maldades, codician la parcela o la casa de una persona, aunque sea todo lo que esta persona posee, y se la quitan por medio de fraudes, amenazas y violencia. Amenazan al dueño de la casa junto con toda su familia y le roban lo que tiene. Esto fue escrito hace siglos, pero representa el grave mal de muchas sociedades: opresión. Desde el asaltante, el ladrón, el secuestrador, hasta el que ya coludido con todo un cártel o una mafia tiene control de una ciudad completa, son opresores. Son los que causan que la gente salga con temor de su casa, son los que causan que la gente tenga miedo cada vez que toma un autobús, una combi o un transporte público. Hemos visto mucho de eso en las noticias. ¿Cuántos asaltos no han quedado registrados en video? ¿Cuántas denuncias no hay de gente que está siendo extorsionada? ¿Cuántas personas no son secuestradas? Todo esto es opresión. La Biblia castiga, la Biblia reprueba este tipo de comportamiento. Allá en Deuteronomio 24:7 había una ley, por ejemplo, que decía que cuando fuere hallado alguno que hubiere hurtado a uno de sus hermanos, es decir, secuestrado, y le hubiere esclavizado o le hubiere vendido, morirá el tal ladrón y quitarás el mal de en medio de ti. Es decir, la opresión era tan grave y es tan grave para Dios que la sentencia sobre el opresor es muerte.
sobre aquel que toma a su prójimo, lo esclaviza, lo vende, lo violenta. La sanción es la muerte, así de grave es la opresión para nuestro Dios. Cuando se saca ventaja de la posición de poder o la posición de autoridad para un beneficio personal, eso es opresión también. Levítico 19:13 dice: no robarán ni oprimirán a nadie, pagarán con prontitud el salario a sus obreros. Si les deben algo a ellos, no esperen a la mañana siguiente para pagarles. Se refiere a cómo un patrón, un amo, debía tratar a sus empleados. La opresión ocurre mucho en esos contextos. Una autoridad hacia sus súbditos, un patrón, un amo, el dueño de un negocio, podría verse tentado a sacar ventaja de su posición de autoridad para oprimir a sus empleados. Cuántas historias de abuso no hemos conocido, cuántas historias de patrones malos no hemos conocido, pero esto bíblicamente es incorrecto. Si tú eres cristiano y tienes bajo tu autoridad a ciertas personas, cierta cuadrilla de empleados, tú tienes que tratarlos justamente, pagarles lo que es justo, no deberles, no engañarlos, porque esta es la forma en la cual Dios espera que sus hijos vivan. De igual manera, si tú contratas a alguien, a lo mejor no eres dueño de un negocio, pero contratas a alguien para que pinte tu casa, para que limpie tu jardín, para que repare tu auto, debes comportarte justamente con esa persona. Te está prestando un servicio, hiciste un trato con ella, debes cumplir con tu palabra. Isaías 10 del 1 al 2 nos habla de la injusticia, de la opresión en términos todavía mayores, refiriéndose a aquellos que se supone deberían ejecutar la justicia y no lo hacen. Dice Isaías 10 del 1 al 2: ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía, para apartar del juicio a los hombres y para quitar el derecho a los afligidos de mi pueblo, para despojar a las viudas y robar a los huérfanos. Aquí está hablando ya de alguien que es etiquetado como un tirano, alguien que incluso tiene poder para dictar las leyes, pero dicta leyes injustas. Lo que te decía, no todo lo que es legal es justo. En nuestro país, por ejemplo, se ha vuelto legal el practicar los abortos, pero no porque sea legal es justo. En nuestro país se ha vuelto legal incluso el corromper instituciones como el matrimonio, pero no porque sea legal es justo. Y el Señor dice: ay de aquellos que dictan leyes injustas, siempre para sacar un provecho personal. Sabemos de esto, sabemos de países donde los líderes, los legisladores, en vez de actuar con justicia, se comportan como tiranos. Esto tiene que ver, la opresión, también con el aprovecharse de la vulnerabilidad y la debilidad de las personas, haciendo uso de la fuerza, viendo que el otro es débil, viendo que el otro no va a poder defenderse. No falta quien se hace opresor en estas circunstancias. El Señor nos dice que debiéramos tener cuidado de eso. No debemos aprovecharnos del indefenso o del débil. Allá en Levítico 19:14 dice: no maldecirán al sordo, ni pondrán tropiezo en el camino al hombre ciego. Teman a Dios, yo soy el Señor. Lo que está diciendo es, a lo mejor piensas que porque el sordo no te escucha, puedes maldecirlo, porque no te va a escuchar. No, debes respetar su integridad. Y a lo mejor piensas que porque el ciego no puede ver, no tendrás tu castigo si le metes el pie y haces que te tropiece. Fíjate qué maldad, ¿no? Maldecir a alguien porque no te puede escuchar, poner el pie para que el que no puede ver se tropiece. Esto es algo ruin, algo vil, despreciable, es injusto. Y Dios dice: aprendan a temer que yo soy Dios. Es decir, a lo mejor el sordo no te va a dar tu merecido, a lo mejor el ciego no va a poder defenderse, pero te las vas a ver conmigo. Dios dará retribución. Deuteronomio 24:17 nos anima también y dice: debes actuar con justicia con los huérfanos y con los extranjeros que vivan en tu tierra,
y nunca aceptes la ropa de una viuda como garantía de su deuda. Estas tres personas eran vulnerables en el antiguo Israel. El huérfano, porque está solo; el extranjero, porque está en tierra que no es suya; y la viuda, porque también ya no tiene quien le ampare. Y estas personas deben pues tener misericordia, deben ser ayudadas, debemos solidarizarnos con ellas. A lo mejor en nuestro contexto hablaríamos también de los enfermos, de los pobres, de los menesterosos. Hay que ser solidarios con ellos. Al menos hay que ser justos con ellos y no aprovecharnos de su vulnerabilidad. Incluso debemos cuidarles y debemos defenderles. Proverbios 31 del 8 al 9 dice: habla a favor de los que no pueden hablar por sí mismos. O sea, sé su abogado, ayúdales. Garantiza justicia para todos los abatidos. Si hablas a favor de los pobres e indefensos, te asegurarás de que se haga justicia. Tiene que ver, como te das cuenta, con justicia. Justicia, porque Dios quiere que vivamos sobria, justa y piadosamente. Tengo que hablar de un asunto más, y es un asunto del cual todos hemos sido culpables en una o en otra medida. Quizá cuando hablo de opresión te identificas y dices: sí, claro, mucha gente es opresora, los políticos en especial oprimen, son muy malos, sacan ventaja del débil, del pobre. Sí, pero hay una parte de lo que significa practicar la justicia que se opone a la justicia y de lo cual tenemos que arrepentirnos todos. Y estoy hablando de la corrupción o de la tranza, como también la conocemos. La corrupción es algo que está presente en todos los estratos de una sociedad. No solo los políticos son tranzas. Tú puedes pensar que los políticos son tranzas. Quizá sus tranzas ocurren a niveles muy evidentes o con cantidades de dinero muy grandes, pero no tienes que ser político o empresario para caer en corrupción. Toda persona que rompe las reglas, toda persona que engaña, toda persona que paga por un beneficio extra, está cometiendo fraude, está cometiendo ya corrupción, actos de corrupción. Ese compañero que le pide a sus amigos que chequen su tarjeta por él, ese mecánico que dice que va a cambiar piezas que en realidad no está cambiando, ese maestro que acepta un regalito del alumno para ponerle buena calificación, ese compadre que le pide a su conecte en cierta institución que le agilice un trámite. Todos ellos, todos nosotros, cometemos ciertos actos de tranza, de corrupción. Y tenemos que arrepentirnos de eso, porque los cristianos deben vivir sobria, justa y piadosamente. Levítico 19 del 15 al 16 dice: los jueces siempre deben dictar sentencia con justicia, sin tener en cuenta si la persona es pobre o rica. Es decir, no porque es rico y quiero quedar bien con él, o no porque es pobre y también de alguna manera quiero beneficiarlo solo por el hecho de ser pobre. No importa si es pobre o rico, hay que hacer lo que es justo. No acusen, dice Levítico 19, 16, no acusen falsamente de ningún delito a su prójimo, porque yo soy el Señor. Es decir, tengan cuidado de hacer justicia, no corrompan la justicia, no vendan la justicia, no negocien la justicia. Allá en Lucas 3:14, unos soldados empezaban a creer en la palabra de Dios, en el mensaje de salvación, y preguntan, dicen: ¿nosotros qué haremos? Recuerda, son soldados, son romanos. ¿Qué tenemos que hacer ahora que conocemos la verdad? Y se les dice: bueno, no hagáis extorsión a nadie, ni calumniéis, y contentaos con vuestro salario. ¿Qué te parece? No seas corrupto, no seas mentiroso, no seas fraudulento,
Conténtate con tu salario. Eso tenemos que hacer todos los cristianos. No importa si trabajas en una oficina de gobierno, en un taller, en tu casa. No hagas extorsión de nadie, no calumnies y conténtate con tu sueldo. No seas corrupto, no cometas fraudes, conténtate con tu sueldo. La tranza viene de no hacer estas cosas, de querer tener más, de querer tener un beneficio extra, y entonces se cae en la calumnia, en el fraude, en la mentira. Es por eso que debemos tener cuidado de estas cosas, porque la tranza, la corrupción es cosa común en el mundo en que vivimos, pero es cosa común de la gente que no conoce a Cristo. Los que conocen a Cristo deben vivir sobria, justa y piadosamente. Deuteronomio 25, del 13 al 16, lo dice de una manera muy clara, en un ejemplo muy sencillo. Dice: usa balanzas exactas cuando tengas que pesar mercadería, y que tus medidas sean completas y legítimas. Así es, usa siempre pesas y medidas legítimas para que disfrutes de una larga vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. Todo el que engaña con pesas y medidas falsas es detestable a los ojos del Señor tu Dios. ¿Qué te parece? Si tú vendes kilos de masa o de tortillas, debes asegurarte que tus kilos sean de 1000 gramos, no de 900, no de 800. Si tú reparas un auto, debes ser sincero y cobrar solo por las piezas que reparaste. Si tú trabajas, debes cumplir con tu responsabilidad llegando a tiempo y saliendo a la hora que es correcta. No debes mentir, no debes transar, no debes engañar. Si te dices cristiano, pero cometes tranzas y realizas actos de corrupción, eres una contradicción. Tristemente, en nuestra cultura, quien es así de tranza y corrupto, se considera a sí mismo como muy abusado. ¿Te das cuenta de eso? Cuando alguien comete un acto de corrupción, cuando alguien hace una tranza y se sale con la suya, se aplaude a sí mismo y a lo mejor piensa: wow, soy muy bueno, soy muy abusado, soy astuto. Dios dice que es detestable a sus ojos. Así es que tenemos que despojarnos de esto. A lo mejor antes de Cristo esto se nos daba con facilidad. Éramos fraudulentos, engañábamos, hacíamos daño, agraviábamos. Pero si estamos en Cristo, ahora debemos vivir en justicia. El colmo de la injusticia es la impunidad. La impunidad, que es básicamente que el opresor y que el corrupto se ande paseando como si nada, sin recibir las consecuencias de sus agravios. Eclesiastés 8:11 nos advierte que cuando no se castiga enseguida un delito, la gente siente que no hay peligro en cometer maldades. Cómo me encantaría que lo supieran las autoridades, ¿no? Que sepan que cuando no castigan al delincuente, lo único que hacen es ayudar a que prolifere el pensamiento de que cualquier persona puede hacer lo malo y no habrá consecuencias. Pero también debemos saberlo en casa. Fíjate que por eso existe la disciplina. Y papá y mamá tienen que ejecutar la disciplina y tienen que hacerlo sobre sus hijos y tienen que hacerlo pronto. Si papá y mamá ven un comportamiento inapropiado y no se aplica la disciplina debida, simplemente acabaremos mal, porque es otra forma de impunidad. Y esto aplica también en la iglesia. La iglesia tiene algo que es disciplina eclesiástica. Hay un comportamiento esperado de los creyentes. Si alguien dice que es cristiano, pero tiene una vida escandalosa, una vida que es de tropiezo a los demás, una vida que contradice el carácter cristiano, tiene que ser llamado a disciplina. Y cuando no se aplica la disciplina en la iglesia, lo mismo pasa. Se corrompe la verdad, se corrompe la justicia y mandamos el mensaje de que cualquiera puede hacer lo que se le dé la gana y nunca habrá consecuencias. Deuteronomio 16, 19 al 20 dice:
Por ninguna razón tuerzas la justicia ni muestres parcialidad. Jamás aceptes un soborno, porque el soborno nubla los ojos del sabio y corrompe las decisiones de los íntegros. Que siempre triunfe la justicia verdadera, para que puedas vivir y poseer la tierra que el Señor tu Dios te da. Que siempre triunfe la justicia. La justicia. Dios es justo, sus leyes son justas, Él determina lo que es bueno y a nosotros nos toca someternos a esa voluntad revelada de Dios, hacer lo que es debido, defender al oprimido, castigar al opresor, mantener la justicia. Salmo 119, versículo 72, dice: mejor me es la ley de tu boca que millares de oro y plata. Tiene que ver con la justicia, ¿te das cuenta? El corrupto se vende por el oro y por la plata. El corrupto anhela llevarse una lana a la bolsa. El corrupto negocia la justicia. Pero el Hijo de Dios, el que ha sido redimido de toda la corrupción del pecado, prefiere la ley de Dios antes que el oro y la plata. Salmo 119, versículo 80 dice: sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Eso es lo que todos debemos aspirar: integridad. Que cuando decimos sí, mantenemos ese sí. Que cuando pedimos prestado, saldamos nuestras deudas. Que cuando agraviamos a alguien, le retribuimos por el daño. Que no nos escondemos, que no escapamos, que no huimos, que no defraudamos, sino que vivimos justamente porque nuestro Padre es justo y porque este mundo ya tiene suficientes tinieblas de corrupción, de tranza, de fraude y de mentira, y necesita la luz del Señor que alumbre. Y nosotros como cristianos somos agentes de luz para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Salmo 119, versículo 106 dice: juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Es decir, he dado mi palabra y quiero sostenerla, que voy a guardar tu ley, que es justa. Esa es la forma en la cual tenemos que vivir. Quiera Dios mostrarnos cómo se vive de una manera justa. Quiera Dios darnos la fuerza y la voluntad para no vendernos al fraude, para no caer en injusticias, para no torcer el derecho, para mantener la verdad. Y si se nos presenta la oportunidad de una tranza, de un engaño, de un fraude, podamos, por el honor de nuestro Dios, por el bien de la justicia, apartarnos de tales iniquidades. Donde quiera que te encuentres, donde quiera que trabajes, donde quiera que te desarrolles, allí hay gente corrupta, allí hay injusticias. Pero si tú y yo somos hijos de Dios, tenemos que andar en la luz y mantener un estilo de vida sobrio, justo y piadoso. Dios nos ayude y Dios nos capacite para tener tal integridad para su gloria y para nuestro bien. Que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde. Mi Señor, yo te doy gracias, porque llevas tú mis cargas. Mi tesoro es tu fidelidad, y por eso canto yo, bendito tu nombre, Señor, bendito tu nombre, Señor, tu nombre bendeciré por siempre, bendito tu nombre, Señor.
sombra eres tú. Yo te alabaré por siempre. Consuelo y fuerza eres tú. Yo te alabaré por siempre. Refugio y sombra